Comencemos a hablar un poco de los elementos que vamos a utilizar en electroneumática. Electroneumática es una rama de la neumática en la cual vinculamos equipo electrónico, equipo eléctrico, con los equipos neumáticos que ya conocemos. ¿Qué nos brinda la electroneumática? La electroneumática tiene una particularidad. La corriente se transmite a una velocidad cercana a la de la luz, 280.000 kilómetros por segundo. La velocidad del aire comprimido que va por las mangueras es mucho más lenta. Entonces, todo lo que sean señales de mando en un sistema neumático, las acelero prácticamente a la velocidad de la luz a través de un sistema que sea eléctrico y asistido por componentes electrónicos. Eso nos da una velocidad de trabajo muchísimo más elevada que si fuera un diseño puramente neumático. Veamos un poco qué tipo de sensores tenemos y cuál es el principio de funcionamiento de todo esto. Hace varios siglos atrás, uno de los primeros experimentos que se empezó a hacer con la electricidad fue hacer circular la corriente y vieron que, por casualidad, el alambre atraía las limaduras de hierro. O sea, todo lo que fuera hecho de metal ferroso automáticamente se sentía atraído. No pasaron mucho tiempo en que a alguien se le ocurrió tomar ese alambre y en vez de usarlo recto, dio una forma así de bobina. Con lo cual observó que el campo magnético que se generaba, el poder magnético de atracción que se generaba, se multiplicaba por la cantidad de vueltas de bobina que le daban. Es decir, si yo hacía una sola vuelta, tenía un cierto valor. Si yo a esa bobina le daba 10 vueltas, tenía un campo magnético 10 veces mayor. Bueno, entonces se dieron cuenta que la cosa pasaba precisamente por desarrollar bobinados, carretes, y cuanta mayor número de vueltas tuvieran, mejor era. Por supuesto, todo tiene un límite en cuanto al volumen y en cuanto a la longitud del alambre que estoy invirtiendo. Perfecto. No faltó alguno que agarró y dijo, uy, ¿y si le ponemos adentro de la bobina un núcleo de hierro? Y ahí vieron que ocurría lo siguiente: el núcleo de hierro se transformaba en un imán muy potente y eso se denominaba electroimán. Vamos a hacer ahora un ensayo del campo magnético. Veamos la creación entonces de un campo magnético a partir de un arrollamiento. Tengo acá un carretel donde se le han arrollado varios cientos de vueltas de alambre de cobre. Está aislado, o sea, este alambre de cobre, si bien uno lo ve de color cobre, la realidad es que tiene un baño aislante de una resina, un barniz que hace que no haya contacto eléctrico entre uno y el otro, ¿sí? Muy bien, vamos a darle corriente alterna, porque esto está preparado para funcionar con corriente alterna. Alimentamos esta fuente y vamos a ver que inmediatamente se va a generar un campo magnético. ¿Qué voy a utilizar para demostrárselo? Bueno, tengo acá limaduras de hierro. Vamos a inclinar un poquitito la cámara. No se puede, no importa. Fíjense, yo acerco la bobina, nada, ninguna limadura de hierro se adhiere a la bobina. Pero le voy a dar corriente, voy a conectar esto. Y fíjense ahora
cómo se atrae todas las limaduras de hierro posibles y fundamentalmente, fíjense que tienden a meterse por el centro de la bobina. Voy a cortar la corriente y cae todo, no queda absolutamente ni una. Probemos de nuevo. Vuelvo a darle corriente y nuevamente apenas lo acerco, observen que todas las limaduras de hierro se han montado de manera lo más apretada posible. Corto la corriente y cae todo. Veamos qué pasa si, por ejemplo, le metiera un núcleo de hierro a esto. Vamos a tener acá un pequeño hierro, vamos a introducirlo. Al ponerle un núcleo de hierro a esto, automáticamente lo que estoy haciendo es crear un electroimán. Vamos a conectarlo nuevamente y fíjense ustedes que me estoy llevando cualquier cantidad de limaduras de hierro. Corto la corriente y todo cae. Observen que no levanto absolutamente ninguna limadura de hierro. Eso sí, vuelvo a darle corriente a esto y esto se transformó en un imán. Básicamente un electroimán. Esta propiedad es la que nosotros vamos a utilizar a menudo para varias de las aplicaciones. Una de ellas, comandar las válvulas neumáticas. Las vamos a transformar en electroválvulas utilizando precisamente esta propiedad que tienen las bobinas por las que circula corriente eléctrica. Y muchas otras aplicaciones también le vamos a dar a estos electroimanes. Una cosa a tener en cuenta: ¿qué diferencia hay entre un electroimán y un solenoide? Muy bien, el solenoide tiene núcleo móvil, es decir, que si yo tengo la bobina y el núcleo de hierro es móvil, cuando yo le doy corriente, vamos a retirarlo de acá, cuando yo le doy corriente, el núcleo de hierro es atraído por la bobina y se introduce adentro de la bobina con una cierta fuerza que yo puedo aprovechar para mover algo, conmutar algo. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las electroválvulas. Bueno, aclarado este tema, sigamos con la teoría. Bueno, como acabamos de ver, vamos a ver en qué podemos utilizar ese campo magnético en nuestros equipos neumáticos. El primero de ellos ya lo hemos visto hace unas clases atrás. Era utilizar el campo magnético de una bobina para comandar una pequeña válvula. En este caso una válvula 3-2. Es una válvula que dijimos que es de tipo normal cerrada. ¿Por qué normal cerrada? Porque el resorte, que estamos viendo simbolizado acá, está del lado donde, en el estado de la válvula en el cual la entrada de aire se encuentra cerrada y la salida de trabajo se encuentra vinculada a la atmósfera. Por eso es una válvula monoestable, por el hecho de tener un resorte, y es normal cerrada por la posición de reposo en la cual se encuentra esta válvula. Muy bien, ¿qué viene entonces ahora? Recordar un poco cómo era esa válvula, cómo estaba constituida internamente esa válvula. Esa válvula lo que tenía acá es lo siguiente: tengo una entrada, tengo una salida. El aire de entrada llega a un codo y se dirige hacia arriba, a un orificio que se encuentra obturado por un pequeño pistoncito. Ese pistoncito, como nosotros recordamos, tenía una guarnición de goma que permitía el cerrado de
de ese orificio. De esa manera el aire comprimido no puede salir. Este pistoncito tiene un resorte que lo empuja y lo mantiene apretando el orificio por donde viene el aire comprimido, y de esa manera lo obtura. Si el pistón se llegara a elevar venciendo el resorte, el aire comprimido automáticamente pasaría a otro orificio que no se encuentra obturado, sino que saldría y seguiría su camino hacia el resto del circuito neumático. Para comandar este pistoncito, ¿qué teníamos? Teníamos una bobina, es una bobina de estado sólido, es una bobina que no se puede desarmar, ya viene armada, inyectada en plástico, y que se coloca sobre una camisa que es la que contiene al pistoncito, sobre la cual el pistoncito se desplaza. Bueno, simplemente para recordar, vamos a volver a desarmar un pilotaje electroneumático y veamos los detalles. Les voy a mostrar cómo opera el sistema electroneumático de pilotaje de esta válvula. Tengo acá una válvula y, como ustedes bien ven, es una válvula de 5 vías, 1, 2, 3, 4, 5. De un lado tiene resorte, así que ya sabemos que es una válvula monoestable. Y por el otro lado tenemos pilotaje electroneumático. Recuerden que el pilotaje electroneumático es un elemento magnético, en este caso esta bobina que vemos acá, que es la que voy a retirar, desenrosco y saco la bobina. Es una bobina, como ven bien ahí, de 24 voltios, tiene un consumo de 200 mA. Y acá tengo el mando precisamente de la válvula, mejor dicho, en este caso que el mando de la válvula es precisamente otra válvula. Este es el tubo camisa. Este tubo camisa es el que soporta a la bobina, recibe el campo magnético, y acá tengo el resorte que empuja el pistón para mantener cerrada la válvula, y este es el vástago de la válvula. Este vástaguito que está acá es el que tapona el orificio central. Por el orificio central viene el aire comprimido. Este pistoncito empuja y mantiene taponado la entrada de aire comprimido. Ahora bien, coloco el resorte y vuelvo a armar esto acá. ¿De dónde va a venir ese aire comprimido que alimenta esta valvulita que vemos acá? De acá, del mismo suministro. Hay válvulas que toman el mismo suministro de aire comprimido y hay otras válvulas que toman suministro externo, es decir, van a tener acá una conexión más pequeña, una vía roscada, y esa vía roscada es la que alimenta este pilotaje. ¿Por qué se hace eso? Porque hay ciertas máquinas que cuando se activan tienen tal consumo de aire instantáneamente que baja mucho la presión. Entonces, al bajar la presión hace que el pilotaje deje de funcionar. Entonces, ¿qué se hace? Se toman dos alimentaciones, una para la válvula y otra para el pilotaje. Y son independientes, o sea, si hay mucho consumo y hay una baja de presión en la línea principal, no afecta al aire comprimido que está comandando el pilotaje. Por otro lado, acá tengo una fuente de 24 voltios. De corriente continua. Vamos a conectar los cables. Y vamos a activar esto. Le vamos a conectar los cables a la bobina. Es totalmente indistinto por dónde entra y por dónde sale.
la corriente. En algunos casos, estas bobinas o el conector de estas bobinas viene acompañado con un pequeño LED. En algunos casos hay que respetar la polaridad, porque si no el LED no se va a encender. Pero por lo que es la bobina en sí es absolutamente indistinto por dónde entra y por dónde sale la corriente. El tercer terminal que no lo estoy conectando es el de puesta a tierra, que no lo necesitamos. Fíjense, voy a colocar acá la camisa, voy a apretarlo para que se quede ya fija y observen ustedes ahí que estoy introduciendo, más o menos cuando esto está armado, estará más o menos a esa distancia la válvula. Entonces, volvemos a hacer la prueba, lo pongo más o menos a esta distancia, vamos a correr el cablecito, así, lo pongo a esta distancia, ahí, ven cómo se queda, lo acerco, cede, o sea, me gustaría que mi dedo no hiciera fuerza cuando se lo lleva, ahí está. Ahí se quedó. Bueno, ese es el principio de funcionamiento. Cuando está circulando corriente, el vástago es retraído, es absorbido por el núcleo magnético de la bobina y libera la entrada de aire comprimido por ese orificio central. ¿Qué pasa cuando se destapa? Bueno, el aire comprimido se va por ese agujero central que ustedes ven ahí. Además de eso, que están viendo ustedes acá, van a ver que acá hay una pequeña leva. Hay un tornillo, en este modelo de válvula por supuesto, hay un tornillo que si yo giro, hay una pequeña leva. ¿Qué hace esa leva? Esa leva permite que yo levante el vástago del pilotaje. Es decir, si no llegara a funcionar la corriente eléctrica o estuviese quemada esa bobina y yo quiero conmutar manualmente esta válvula para que un pistón avance porque estoy haciendo una reparación por lo que sea o quiero probar a ver si realmente por qué no anda ese pistón y quiero descartar el sistema de pilotaje, ¿qué es lo que hago? Vengo acá, giro y esto levanta el pistoncito, esa leva fuerza la elevación, así sale el aire comprimido, conmuta la válvula y si ahí veo que el pistón avanza, bueno, ya sé que el problema lo tengo precisamente en el comando de la electroválvula. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería mostrarles del funcionamiento de una electroválvula. Esta válvula que acabamos de desarmar la vemos acá simbolizada. ¿Qué tiene acá? Bueno, tenía la bobina, tiene una asistencia neumática, de ahí este triangulito neumático metido dentro de un cilindro que me está indicando que hay un pistoncito neumático que es el que va a ayudar a conmutar esta válvula. La válvula en sí es esta y esta es el comando electroneumático de la válvula. Recuerden que estas dos pequeñas líneas simbolizan las conexiones eléctricas. En un plano neumático no se hace figurar las conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas se muestran en un plano eléctrico. Bien, tenemos entonces, vista de costado, el sistema de la electroválvula que utilizamos de pilotaje. Acá tenemos una electroválvula 5.2, tenemos la válvula en sí, es el cuerpo este de aluminio, esta parte que tenemos acá está el pistoncito y acá dentro de la bobina, de este bloquecito cuadrado que es la bobina, está metida la electroválvula propiamente dicho. Todo esto conforma una electroválvula 5.2, o sea que en realidad hay una válvula de caudal, una válvula principal acá, una válvula grande que maneja un buen caudal, pero
Además está asistida por dos electroválvulas pequeñas que conforman el pilotaje. Y acá adentro tenemos también dos pistoncitos o mecanismos que nos permiten funcionar a nosotros como si fueran pistones. Bien, desde el punto de vista interno, simplemente para recordar, ¿qué tenemos? Tenemos entrada de aire de pilotaje. Esto va a nuestra electroválvula que ya vimos recién en corte. Ese aire va dirigido hacia un pistón, y este pistón rojo que vemos acá, muchas veces es un pistoncito, otras veces es una membrana, se desplaza y desplaza el vástago de la válvula. Si yo quiero que el pistón avance, le envío aire comprimido a la salida de trabajo A y despresurizo la B. ¿Cómo hago eso? Le doy corriente a la bobina de la izquierda, conmuta la válvula hacia la derecha, el carrete se desplaza hacia la derecha y el aire comprimido se va a ir hacia la vía de trabajo A, mientras que la B va a tener conexión con la salida de despresurización, que es la que vemos acá como S. Recuerden que en las válvulas modernas también se utiliza la nomenclatura por números. Los números pares se reservan para lo que son las vías de trabajo 2 y 4. En vez de A y B se colocan números 2 y 4. La entrada de presión siempre es el número impar 1 y las vías de escape a la atmósfera son números impares 3 y 5. Bueno, pasemos ahora a ver una especificación técnica internacional que es el grado de protección. El grado de protección es el grado de protección que tiene un componente frente al polvo o a los objetos sólidos y frente al agua. El grado de protección internacional se consta de dos números. Este grado de protección está conformado por las siglas IP, Protección Internacional, y dos dígitos. El primer dígito es el que indica el grado de protección contra los sólidos, y el segundo dígito nos indica el grado de protección contra el ataque del agua. Vamos a ir viendo el primero de los dígitos, cómo se escalona ese grado de protección contra los sólidos. En primer estado me voy a tener que van desde el 0 hasta el 6. ¿El 0 qué significa? Que no tiene ningún tipo de protección. El 6 significa que está totalmente protegido contra el polvo. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a verlo con ejemplos, que es más fácil. Grado de protección IP0. No vamos a colocar el dígito que va con respecto al agua. Solamente vamos a ver el primero, que es contra los sólidos. Grado de protección IP0, por ejemplo, son los cables de alta tensión. Están al aire. No tienen envoltorio, no tienen cobertura. Puede posarse un pájaro. No hay nada. Lo único que evita su contacto es que los han colocado a una altura más elevada. Pero fuera de eso no tiene otra protección. Están expuestos a la lluvia, al medio ambiente, al sol. No tienen ninguna cosa. Les puedes tirar una pedrada, ningún problema. O sea, no tienen ningún tipo de protección. El grado IP1 es protegido contra objetos mayores a 50 milímetros. Entonces, por ejemplo, un alambrado perimetral, como se coloca acá en este transformador industrial en una subestación, impide, por ejemplo, que cualquier cosa que sea más de 50 milímetros no pueda atravesarlo. Sí lo puede, la mano de una persona no solamente quizás hasta el bracito de un chico podría llegar a hacerlo, pero no más que eso. El grado de protección IP2 ya está referido a un tamaño
de mucho menor, donde son aproximadamente unos 10 milímetros, o sea, ningún objeto que sea de tamaño mayor a 10 milímetros puede entrar. Por ejemplo, lo vemos acá en esta rejilla de un ventilador, lo vemos acá en una rejilla común de las PC que vemos habitualmente. En este equipo, por ejemplo, de soldadura, vemos este emparrillado que tampoco impide la entrada de cosas grandes. ¿Puede entrar un destornillador? Sí. ¿Puede entrar un escarbadiente? También. ¿Puede entrar un insecto? Sí. Pero todo lo que sea menor a 10 milímetros. El IP3 ya es para tamaños inferiores a los 2 milímetros, 2 milímetros, que es lo que estamos viendo nosotros. Acá, por ejemplo, son ranuras de ventilación como las que podemos ver en las computadoras, en electrodomésticos comunes, donde sí puede entrar un pequeño insecto, puede llegar a entrar un alfiler, sí, pero cosas más grandes que eso no. Grado IP4 son cosas realmente muy pequeñas, inferiores a 1 milímetro. Por ejemplo, las teclas de esta calculadora. Puede entrar el polvo, sí, pero polvo muy finito puede meterse entre la tecla y entre los botones de la calculadora y la calculadora. Un mouse. Es para que se den una idea de cómo es la ranura por la cual podría llegarse a filtrar el polvo, el sólido. Grado IP5, esto no necesita mayor explicación, está suficientemente sellado como para que no pueda entrar. Sin embargo, todos sabemos que la suciedad se mete adentro de un celular con el paso de los meses, de los años. Todos, cuando uno desarma un celular de 1 año y medio, 2 años de uso, sí te encontrás con una pequeña cantidad de suciedad que logró meterse a través de los meses, de los años. Y cuando tenemos algo completamente sellado, cosa común de los relojes, donde no existe la posibilidad de que se pueda introducir ninguna partícula sólida. Eso sería el grado IP6. Pasemos ahora a ver el grado de protección en el cual nosotros tendríamos protección contra el agua. Vamos a tener acá, en vez de 6, 9 grados de protección. O sea, 0 va a ser no protegido, 8 máxima protección, que es contra cuerpos o equipos sumergidos durante largos periodos de tiempo, muy largos periodos de tiempo. En el primer caso, tenemos un caso, por ejemplo, de un pararrayos moderno. Ahí tenemos un grado IP protegido contra el polvo, ninguna. Protegido contra el agua, absolutamente ninguna. Veamos un grado IP1. El grado IP1, como nos dice la norma, es protegido contra goteo vertical. O sea, si hay un poco de agua cayendo gotas con una cierta inclinación, obviamente que esto va a permitir que se moje lo que haya abajo. Grado IP2 es cuando ya hay superficies inclinadas. Bueno, en este caso esta lámpara de galpón con su plafón está hecho precisamente para que, como en los graneros suele haber goteras, eso no afecte, no ponga en cortocircuito o una electrocución con la lámpara. Entonces, ¿qué pasa con estas lámparas? O incluso si están sometidas a viento, como puede ser, por ejemplo, en un gran galpón industrial. Bueno, si hay viento, las gotas de agua acompañan al viento, pero también la lámpara acompaña al viento. Entonces, de manera tal de que en todo momento la lámpara siempre se mantiene como un paraguas, funciona como un paraguas que se acomoda en dirección de las gotas de donde viene el viento o viene azotando el viento. Grado IP3, acá puede venir el viento de cualquier lado, no va a penetrar el agua dentro de la luminaria. Acá en el grado IP4
tenemos la posibilidad de que de pronto alguien, para hacer una limpieza, utilice una manguera. Bueno, los chorros de agua que vienen de cualquier dirección no tienen que penetrar. Por ejemplo, tenemos acá una lámpara completamente estanca, es antiexplosiva, precisamente para que no se meta ningún gas inflamable acá adentro. También podemos verlo acá en estas paneles solares que están preparados para que sean limpiados con una manguera a presión para mantener el grado de transparencia que se necesita para generar corriente. Otros casos, como vemos acá, la caja estanca, los motores trifásicos, que normalmente tampoco están a la intemperie, no tiene, y cuando hay que limpiarlos muchas veces se utiliza alguna manguera, no de alta presión, pero sí una manguera común por ahí de riego para limpiar la máquina. Grado IP5 es cuando yo ya tengo chorros. Esos chorros vienen con una velocidad importante. Esa velocidad importante hace que el componente eléctrico electrónico tiene que estar muy muy bien protegido para que esos chorros a alta velocidad no penetren. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de rueda que detecta el frenado de las ruedas en un auto para activar el sistema ABS o el sistema antibloqueo de un vehículo. Estos sensores inductivos están sometidos constantemente a todo tipo de chorros y disparos. ¿Por qué? Porque cuando un auto pasa por un charco, no hace falta que sea un día de lluvia, el agua que sale proyectada al pasar la rueda viene con mucha velocidad. Si yo paso a 80 km por hora por un charco, bueno, el agua que se proyecta está a 80 km por hora. Y esto tiene que estar tan bien cerrado, tan hermético, que un chorro de agua a 80, 100 km por hora no tiene que penetrar acá adentro. Eso es un grado IP5. Acá lo vemos más habitualmente. Un vehículo que está circulando a 100, 130, 140 km por hora un día de lluvia, el agua no tiene que penetrar adentro de los faroles. Grado IP6. Acá ya entramos en ambiente marino. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sea barco, todo lo que sea muelles, tiene que estar protegido contra oleaje. O sea, no sumersión, pero sí oleaje. O sea, en caso de una tormenta, que la ola que impacta contra la instalación eléctrica o el elemento que yo quiero proteger, tiene que soportar precisamente el golpe de la ola y seguir siendo, además de eso, hermético. Acá lo vemos, por ejemplo, unas farolas de puerto que se utilizan en los muelles, o bien también los faros de posición que se utilizan en los techos de los barcos. Grado IP7. Acá es cuando el objeto va a estar sumergido durante un cierto tiempo. No es una inmersión permanente. Es una inmersión que va a ser, por ejemplo, esto es una bomba que se utiliza para desagotar sótanos. Un sótano se inundó, hay que desagotarlo. Bueno, esta bomba es la que se sumerge durante varias horas hasta desagotar ese sótano, ese subsuelo. Grado IP8. Acá es inmersión prolongada. En este caso, por ejemplo, tenemos las bombas centrífugas que se sumergen en las napas de agua para hacer extracción de agua de las napas, agua potable de las napas. Estas bombas están construidas precisamente para permanecer durante años sumergidas en las napas de agua. Bien. Con esto les quería mostrar cómo es que se califica el grado de protección en cualquier componente eléctrico-electrónico. Cualquier componente eléctrico-electrónico ustedes lo van a mirar y van a ver que te dice que tiene un grado IP. Ese grado IP, vamos a volver a ese grado IP siempre entonces tiene dos números. El primer dígito indica protección contra los sólidos y el segundo
protección contra el agua. Por supuesto, si yo hice algo que tiene protección grado 5 contra el agua, seguramente va a tener un valor similar o equivalente en protección contra los sólidos, el polvo. Bueno, adelantemos al próximo tema. Adelantamos acá. Y vamos a hablar de un componente que lo vamos a utilizar en electroneumática. Es el relé o el relevador. El relé o el relevador es un interruptor, pero que funciona a distancia. ¿Sí? Es un interruptor que funciona cuando nosotros le damos una señal eléctrica. Vamos a ver cómo son. Veamos ahora el relé. Este es un relé, estos dos son relés estándar de lo que se utiliza en la industria. Vamos a quitarle estas dos trabas, que es para que por las vibraciones de la máquina no se salga, y desprendo el relé del zócalo portarrelé. Todas las conexiones eléctricas las voy a realizar acá en el zócalo. El día que un relé se estropea, yo puedo retirar el relé, coloco otro similar, de mismas características, y no tengo que andar descableando absolutamente nada. Esa es la ventaja de trabajar con este formato. No obstante, los relés vienen preparados para que si uno quisiera, a través de un trabajito manual, una artesanía de soldarle acá a todos los cables, bueno, pues están bien preparados para poder soldarles acá un cable. En la realidad, muy rara vez se hace algo así, muy rara vez se hace una cosa de ese tipo. Acá tenemos un relé más pequeño, también montado en su correspondiente zócalo. Los zócalos sujetan muy bien precisamente para que no haya mal contacto, y el mismo principio. En ambos casos, los zócalos están preparados para ser montados sobre el clásico riel DIN, que es el que sostiene a cualquier llave termomagnética, disyuntor, contactor. Está preparado para ser montado en esto en forma estándar y a gran velocidad. Bueno, tenemos acá el relé. Vamos a abrirlo, voy a abrirlo para que ustedes lo puedan llegar a ver. Para eso y vamos a liberar de este lado. Ahí está, libero las lengüetas, las trabitas, y ahí sacamos el relé. Le voy a quitar esta palanquita, esta piecita naranja, para que se pueda ver lo mejor posible. Bien, vean ustedes acá. El relé consta, en primera instancia, lo que ustedes ven, lo más visible acá, es precisamente la bobina. Es una bobina de 24 voltios. Normalmente la indicación del valor de bobina está indicado o en la carcasa, bueno, en este caso en la carcasa está puesto en la parte superior, ahí lo vemos, 24 voltios, es el valor quizás más importante que tiene un relé, con qué voltaje funciona la bobina. Y esta bobina lo que hace es atraer esta placa de contactos, que es la que estoy operando acá con el dedo. Yo aprieto y ven ustedes que hay todo un peine de contactos, estos, que al apretarlo conmutan. Cada uno de estos contactos, vamos a usar un bolígrafo, cada uno de estos contactos que ustedes ven acá tiene posibilidad de hacer contacto con un contacto arriba y un contacto abajo. Ustedes ven ahí unas pequeñas pastillitas, esas pastillitas se llaman platinos. Originalmente estaban hechos en platino, hoy en día, por una cuestión de reducción de costos, bueno, se utilizan otros metales un poco más económicos,
como por ejemplo puede ser la plata o aleaciones de plata. Ahora bien, en este momento el contacto de cobre que nosotros vemos acá, este en particular, está cerrando el circuito con este contacto que les marco acá. Ahora, si yo llego a activar la bobina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se atrae todo este peine de contactos, se abre, como ustedes bien ven ahí, vamos a acercarlo un poquitito más, todavía para que se vea mejor. Vamos a ajustar el foco de la cámara. Ahí, ahí. Ahí se ve bien. Bueno, ven ustedes que cuando yo activo, se produce la apertura de contactos con el contacto que está arriba, que sería el contacto normal cerrado. ¿Por qué normal cerrado? Bueno, porque como ustedes ven acá, hay un resorte que hace que todo este peine de contactos siempre esté haciendo juego o contacto con los contactos de arriba. Pero cuando yo activo la bobina, esto baja y cierra contactos entre la lámina, el contacto que está acá en la lámina, con el contacto que está aquí abajo. Este contacto que está acá. Vamos a ponerlo bien ahí. Entonces, eso es lo que hace. No es un gran movimiento. Voy a activarlo para que lo vean con electricidad. Los terminales, yo ya sé que son los terminales que alimentan la bobina. Yo ya sé que son los dos que están acá en la parte inferior, los dos primeros que están acá. Entonces voy a dar corriente. Vamos a acercar esto de manera que se pueda llegar a ver de la mejor manera posible. Ahí está. Ven ustedes como cada vez que cierro contactos, atrae el electroimán el peine de contactos, y si yo corto la corriente, vuelve todo a su estado natural. O sea que yo tengo ahí, lo que ustedes están viendo es un juego de contactos inversores. Pero claro, en el relé no viene uno solo. Como bien ven ustedes acá, vienen 4. Entonces hay 4. A veces uno utiliza los 4, a veces uno necesita nada más que 2. Hay relés de 2 juegos de contactos, hay de 3 juegos de contactos y hasta de 4. Más de 4 no. 4 es el límite. Existir existen, pero existen como piezas de máquina, se mandan a hacer especialmente, o sea, no es algo industrial que uno encuentre habitualmente, regularmente. Ahora bien, como les decía, ven ustedes acá este resorte que es el que mantiene todo el peine de contactos acá. Estos contactos, todos estos contactos que ustedes ven acá, estos, se denominan contactos normal cerrados y se corresponden, su conexionado, con la primera fila de contactos, es decir, con todos estos contactos que ustedes ven acá. O sea, si yo conecto los cables, esto va a ser. El segundo juego de contactos, que es el de tipo normal abierto, este que está acá, se corresponde con la segunda fila. Esta segunda fila, que es esta, lleva su cableado en estos bornes que son los más cercanos hacia afuera. Y el contacto móvil, el contacto central de estos peines, que ven ustedes que cada uno de estos contactos tiene su cable hasta el borne respectivo, son los 2, 3 y 4 que están acá y que se conectan con estos 4
que vemos acá en el zócalo. Y estos dos que están acá son los que alimentan la bobina. Vamos a armarlo nuevamente y colocamos esta piecita naranja y van a ver ustedes para qué sirve esta piecita naranja. Ahí está. Lo introducimos. Ahí está. Ahí quedó armado. Está protegido contra el polvo. No es una gran protección, pero es una protección fácilmente IP44 o similar. Bueno, ven ustedes acá que hay no sé cómo llamarlo esto, una especie de trabita, que si uno tironea, lo que hago es forzar a los contactos a conmutar. Es como si yo le estuviera mandando corriente, pero lo hago mecánicamente. Si yo quiero probar a ver si está quemado un relé, por ejemplo, este relé como anda, por ejemplo, una máquina. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué no arranca ese motorcito de la máquina? Bueno, tendría que ponerme a probar, a ver, el cableado si está cortado, la botonera, a ver si está funcionando bien el botón, si es el relé o si está quemado el motor. La manera más rápida de hacerlo, y para eso es que está esta traba, es yo fuerzo esta traba, activo los contactos. Si yo veo que arranca el motor, el problema no lo tiene ni el motor ni el cableado que va al motor. El problema está de acá para atrás. Puede ser que esté quemada la bobina, puede ser que estén cortados los cables que le llevan corriente a la bobina, puede ser que esté estropeado el pulsador que le da corriente a la bobina de este relé. Eso se verá. Pero de esa manera, con una simple traba, ya descarto hago la investigación del 50% del problema. Sé si el problema está del relé para adelante o del relé hacia atrás. Y cuando lo monto, se colocan estas trabitas, que como les dije antes, que es para que esto no se suelte. Lo mismo que tenemos acá, en ese relé que les mostraba, lo tengo también acá. Este también es de 24 voltios. Vamos a darle corriente. Ya sé que los terminales de la bobina son estos. Y le voy a dar corriente, a ver, vamos a enfocar. Ahí. Es en escala más chica. Y como pueden ver ustedes, observar ustedes acá, hay un LED que se prende y apaga, indicándome, a ver si se ve bien ese LED. Yo lo veo bien, pero no sé si la cámara lo está tomando. Vamos a ponerlo de alguna manera que se vea mejor la luz. Ahí está. Este LED, que parece una tontería, es el LED que me permite saber si le está llegando corriente a la bobina. Si yo activara el motor de la máquina, el motorcito de la máquina, con esto, y no arranca el motor, ¿qué miro? Y miro, si yo acá veo que la luz le llega al relé, yo sé que el problema no está en el cableado ni en el pulsador, el interruptor que le lleva corriente a la bobina del relé. Puede ser que la bobina esté quemada, o bien puede ser que esté cortado el cableado que va al motor, o bien puede ser que esté quemado el motor. Pero de esa manera, sin tener instrumental, sin necesidad de cosas, visualmente yo ya sé que hasta acá el circuito está correcto. Ahora, si la luz esta no se prende, yo ya sé que el problema no está en el relé, sino que está en el cableado que le trae corriente a la bobina del relé. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Una cosa interesante, una cosa que tienen que tener en cuenta siempre en los relés, es la especificación de cuánta corriente, a ver si se puede alcanzar a ver acá, es muy pequeño. Vamos a poner en foco. Ahí. Un poquito más. Vamos a acercar acá. Ahí está. Vamos a girarlo.
¿Y ahí qué es lo que estoy viendo? Bueno, ahí me está diciendo los datos. Se los marco acá con el mouse. Me dice que esto puede manejar 5 amperes, una corriente de 5 amperes con tensiones de 250 voltios de corriente alterna. Y también puede utilizarlo con 5 amperes, pero con corriente de 30 voltios de corriente continua. Esas es las especificaciones. Estas especificaciones, ¿qué es lo que me indican? La corriente que puede manejar estos contactos que yo tengo acá. Estos contactos que ustedes ven acá, estos contactos son los que pueden manejar hasta 5 amperes. Si yo me excedo, sí, lo van a manejar igual, lo que pasa es que se destruyen prematuramente, o sea, no esperen la vida útil que esto normalmente tendría con utilizando o sobrecargando de corriente estos contactos. Bueno, en cuanto al zócalo es similar al otro. Estos tres bornes que vemos acá son los bornes de tipo normal cerrado. Estos tres son los de normal abierto. Y ustedes dirán, me falta uno porque le dejaron el espacio acá para hacer un agujero y atornillarlo. Bueno, ese contacto lo presentan acá. Ven que acá hay nada más que 3. Bueno, los dos centrales, estos dos centrales, son los que alimentan la bobina. Y este es el que debería estar acá. Pero lo corren para el otro lado para que esto pueda llegar a ser atornillado en caso de que uno no quiera utilizar el real DIN. O a veces se utiliza el real DIN, pero además se asegura esto con 2 tornillos. Y los contactos centrales, que son los que alternan entre el contacto normal cerrado y el contacto normal abierto, son estos que ustedes ven acá, esta bornera que ustedes ven acá. Bien. Para completar este tema de los interruptores a distancia o relevadores, existe también el contactor. Lo vamos a ver por ahí en otro video más adelante cuando veamos los elementos utilizados para acoplar en electroneumática junto con el PLC. Pero igual aprovecho la oportunidad para mostrárselo. El contactor es un interruptor como el relé, pero está pensado para manejar altas corrientes, directamente, más propiamente dicho, encender motores a distancia, o sea, el consumo de corriente es alto, o por ejemplo, de pronto tenés que encender las resistencias eléctricas de un horno de gastronomía, o por ejemplo la parrilla de iluminación de un estadio. Entonces, ¿cómo hago para encenderlo? Bueno, se utiliza esto. Como ustedes ven, hay toda una serie de borneras. Tenemos, estas se llaman borneras de potencia. La corriente que utilizamos obviamente es trifásica. Entonces tengo 3 bornes de entrada y 3 bornes de salida. En la realidad, en la práctica, cuando se arman los tableros, puede ingresarse tanto la corriente por abajo como por arriba. Por lo general se prefiere ingresar por arriba y que salga por abajo, pero a veces si uno está muy comprometido con el espacio dentro del tablero, se puede utilizar el ingreso por los bornes de abajo y sacarlo por arriba. Desde el punto de vista funcional, funciona perfectamente bien. Nada más que es un tema de convención para saber que si normalmente la corriente siempre entra por adelante y baja por acá, así que si el contactor no está activado, estos bornes no tienen tensión, estos bornes que están acá. Estos bornes que ven acá en un segundo piso, a una altura totalmente distinta, ven acá la entrada para el colocar el cable y prensarlo. Acá hay unos 4 bornes que son más pequeños. Estos bornes pertenecen a interruptores que algunos son normales abiertos, otros normales cerrados. Vamos a acercar un poquito para que se pueda ver. Ahí está. Entonces ven ustedes que me dice acá NO Normal Open,
NC normal cerrado, normal abierto. O sea que la entrada entre este cable que va a ir conectado acá y normalmente va a estar abierta, a no ser que la bobina de este contactor se cierre y deje pasar corriente. Son contactos auxiliares, no van a manejar corriente de potencia. La corriente que enciende el motor o el equipo son los de acá abajo. Los de acá se utilizan para maniobras, o sea, circuitos auxiliares que quiero tener o utilizo para los distintos circuitos que se hacen. Simplemente mostrarles cómo es el interruptor. Coloco acá, abrimos el contactor y nos encontramos con que antes de abrirlo quiero mostrarles acá los bornes que alimentan A2, es el de salida, A1, el de entrada, que son los que alimentan la bobina que vamos a ver ahora. Lo retiro y acá me encuentro con la bobina. Esta bobina se retira con facilidad. Sacamos los bornes, porque si esta bobina se llega a quemar, la puedo reponer rápidamente y no tengo que tirar el contactor completo. Vemos acá que esa bobina está metida entre dos E's. ¿Ve que tiene una forma de E? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando circula corriente, la corriente atrae contra la bobina esta E que es móvil. Ven ustedes que la puedo sacar hacia afuera. Y por otro lado, esta es fija, quieta. Se adapta a la posición que tenga la bobina, o sea, no es algo absolutamente rígido. Entonces, cuando circula corriente, estas dos E se juntan abrazando el campo magnético de esta bobina. Vuelvo a poner acá la bobina. Vemos los terminales. Miren acá, el otro acá. Y ahí quedó montada la bobina. Y ahora coloco, esto me quedó girado. Ahí está. Ahí está. Y ahí volvería a tener armado el contactor. Cuando el contactor se activa, todos los contactos cambian de estado. Los que estaban abiertos se cierran y los que estaban cerrados se abren. Vamos a alimentarlo esto con corriente de 24 voltios. Aplico la alimentación, uno acá, otro acá. No sé si se alcanza a ver que hay un botoncito. Este botón, cada vez que yo le doy corriente, se introduce y de esa manera todo se activa. Como les decía antes, cuando yo energizo la bobina, todos los contactos cambian de estado. Los que estaban abiertos se cierran, los que estaban cerrados se abren. Este botoncito es extremadamente útil por la sencilla razón de que si un motor no me funciona, yo quiero saber por qué razón. O está quemado el motor, están cortados los cables que alimentan el motor, está fallado el contactor. Bueno, ¿qué es lo que hago? Vengo acá, aprieto con un destornillador el contactor, fuerzo, y si arranca el motor, ya sé que el motor no tiene problemas, el cableado del motor tampoco, el problema está o en la bobina, o en los cables, o en la energía la electricidad que debería llegarle acá a la bobina. Entonces, de esa manera, sin instrumental, sin mayor dificultad, puedo descartar o saber
¿Dónde está el problema? En este 50% no hay problema, busco el problema de este otro lado, muy rápidamente. Bueno, como cualquier otro elemento eléctrico, está preparado para ser montado en Realty.